Hay un artista que estuvo tan adelantada a su época que pidió explícitamente en su testamento que ocultasen sus obras por más de 20 años hasta después de su muerte, porque el mundo simplemente no estaba listo para entenderlas. Hoy te cuento sobre Hilma af Klint, la artista sueca a la que se le atribuye en parte ser la pionera del movimiento abstracto años antes que Kandinsky, Mondrian y Malevich. Bienvenidas y bienvenidos a Inés te cuenta. En el mundo del arte suelen haber historias increíbles, giros fantásticos y realmente cosas insospechadas. Pero si hay algo que es común, lamentablemente, es que el círculo artístico ha estado casi siempre dominado por hombres, ya sea en el ámbito académico, en el ámbito creativo y en el ámbito documental. Por suerte, poco a poco estamos descubriendo a las nuevas figuras femeninas del arte que en muchos casos han sido pioneras de movimientos que se le atribuyen a los hombres. Por ejemplo, Hilma af Klint, de la que vamos a hablar hoy día, pintó su primera obra abstracta en 1906, años antes de la primera autoproclamada pintura abstracta de Kandinsky en 1911. La historia de Hilma es realmente fascinante. Nació en Solna, a las afueras de Estocolmo, en el seno de una familia muy acomodada, gracias al trabajo de su padre que era almirante. De hecho, nació en un palacio. Bueno, desde muy chica se interesó por el ocultismo. En 1879 acudió a su primera séance, que son estas experiencias esotéricas donde te comunicas con el más allá, y quedó muy impactada. Ese mismo año entró a estudiar al Instituto Técnico de Estocolmo, arte, pero una tragedia se venía muy pronto en su vida. Un año después, en 1880, cuando Hilma tenía 18 años, su hermana menor, Hermina, muere. Este evento fue traumático para Hilma y lo que hizo fue que profundizó su curiosidad y sus ganas de conectarse con el más allá porque quería hablar con su hermana. La relación de Hilma con el ocultismo y con lo místico va a ser una relación de toda la vida. Su pasión por el arte persistiría. De hecho, ingresó a la Real Academia Sueca de las Artes, donde estudió desde 1882 hasta 1887, siendo una de las primeras mujeres en ingresar. Recordemos que en ese momento las mujeres no eran artistas realmente, no podían estudiar arte o no eran consideradas artistas, sino era más como un hobby hasta que se casaran. Hilma fue una de las pioneras en estudiar arte en Estocolmo. Como alumna fue muy buena. De hecho, la institución se dio cuenta que Hilma era tan talentosa que le dieron un propio atelier en el barrio bohemio y artístico de Estocolmo para que ella pudiera seguir desarrollando su arte. Y Hilma se posicionó como una artista importante en Suecia, pintando más que nada retratos y paisajes, lo cual para ella significó un sustento de vida por casi toda su vida. Pero el interés por lo oculto y lo místico persistía, tanto así que en 1896 Hilma, junto a un grupo de 4 amigas, deciden formar Las 5, un grupo de misticismo y ocultismo y arte sobre todo, que se reunían todos los viernes a tener estas experiencias esotéricas donde se conectaban con el más allá y en particular con entes que les enviaban mensajes y ellas los recibían y los comunicaban a través de escritos y dibujos automáticos. Este es el inicio de una de las etapas más importantes en el arte de Hilma af Klint. En 1906, 10 años después de haber formado Las 5, Hilma va a recibir el mensaje más importante de su carrera de parte del ente o del maestro superior llamado Amaliel, quien le va a comisionar la pintura de una obra llamada Los cuadros para el templo. Este va a ser el inicio de uno de los momentos más fructíferos y más creativos de Hilma af Klint y vamos a empezar con la serie que se llama Caos Primordial. En esta serie podemos observar el primer acercamiento de Hilma a la pintura abstracta y vamos a ver mucho simbolismo. Por ejemplo, el color amarillo simbolizaba lo masculino, el color azul simbolizaba lo femenino, el verde la conjunción de ambos y vamos a ver figuras recurrentes, espirales o varias formas de representar la dualidad en el universo y por suerte tenemos más de 100 cuadernos a disposición donde Hilma va a ir escribiendo qué significa cada cosa que pintó. Entonces es como que ella hubiera pintado un universo
y hubiera creado leyendas para poder entender lo que estaba pintando. De hecho, de 1906 a 1908, Hilma pintó 111 de estos cuadros para el templo y en uno de sus diarios escribió: "Las imágenes fueron pintadas directamente a través de mí, sin dibujos preliminares y con gran fuerza. No tenía idea de lo que se suponía que representaban las pinturas, sin embargo, trabajé con rapidez y seguridad sin cambiar ni una sola pincelada". Hilma estaba conectada con una dimensión que es tal vez imposible de conocer para muchos, y eso es justamente lo que la va a diferenciar del resto de artistas abstractos que le van a seguir. Ella pintaba una realidad que nosotros no podemos percibir, mientras que los demás artistas reinterpretaban la única realidad que conocían. En 1908, Rudolf Steiner, que fue el líder de la Asociación Teosófica Alemana, visita el taller de Hilma y queda tan sorprendido por los cuadros para el templo y por la obra de Hilma que le aconseja no mostrarla por 50 años, aludiendo a que el mundo no estaba listo para entenderla. La artista va a tomarse una pausa en su producción desde 1908 hasta 1912 porque la salud de su madre deteriora y tiene que ir a cuidarla. De hecho, su madre se volvió ciega. En 1912 retoma la pintura de los cuadros para el templo, obra que va a acabar en 1915 y que en total va a contar con 193 pinturas que realmente son espectaculares. En 1917 empieza a pintar la serie El Átomo y escribe Estudios sobre la vida del alma, un volumen de más de 2000 páginas donde recapitula todo su pensamiento sobre el mundo espiritual. En 1918 se muda a Munzo con su madre enferma. La enfermera, Thomasine Anderson, se convertiría en su pareja y vivirían juntas hasta el final de sus días. 2 años después, su madre fallece. Desde 1922, Hilma empezará a pintar más que nada con acuarelas, seguirá creando pinturas increíbles, coloridas, intensas y siempre cargadas con un mensaje espiritual. Hemos hablado bastante de los cuadros para el templo, pero tal vez te has preguntado a qué templo se refería Hilma. Bueno, en 1931 hace el dibujo de un edificio encontrado en la isla de Ven en Öresund, en Suecia, que sería un edificio en forma de espiral diseñado para albergar sus obras. Para ella, esta forma tenía mucho significado espiritual y este sería el lugar óptimo para que la gente pueda verdaderamente disfrutar de su trabajo. Lamentablemente, este edificio nunca se llegó a construir, pero recordemos que en el 2018 el Museo Guggenheim en Nueva York hizo la retrospectiva más importante de la obra de Hilma af Klint llamada Cuadros para el futuro, y el Guggenheim tiene una especie de forma espiral si miras hacia arriba o si miras hacia abajo o desde fuera. Entonces se podría decir que finalmente sus cuadros estuvieron expuestos en algún momento en una espiral, y dicho sea de paso, que no es un dato menor, esa exposición de Hilma fue la más concurrida en la historia del Museo Guggenheim de Nueva York. Hilma seguirá pintando y muy metida en el camino espiritual hasta su muerte en 1944 por un accidente automovilístico. En su testamento le deja toda su obra y toda su producción a su sobrino Erik af Klint. Esta producción enorme está compuesta de 1300 pinturas y 124 cuadernos con más de 26.000 páginas escritas a mano y a máquina sobre toda la obra y la cosmovisión de Hilma af Klint. Ella además especificó, como les conté al inicio, que su obra debía ser guardada por más de 20 años hasta después de su muerte, pero esto no pasó sino hasta más de 40 años. O sea, si ella murió en el 44, su obra debía ser expuesta, según ella, en 1964, pero la primera vez que el mundo pudo ver sus obras fue hasta 1986 en una exposición que hizo el ACMA, que es el Museo de Los Ángeles, sobre arte y el alma, arte y espiritismo. Así que bueno, ese fue el último deseo de Hilma. Y se pasaron un poquito de la raya con los años, pero por suerte ya la conocemos. Sin duda, esta ha sido una de las biografías más interesantes que he leído. A mí me encanta leer cuentos, me encanta leer ficción, pero a veces estoy convencida que hay historias reales que hasta la superan.
O sea, realmente la historia de Hilma es una historia que creo que debe conocerse y sobre todo su obra, ¿no? Su obra creo que nos permite conectarnos con ella, conectarnos con lo que ella sentía y sobre todo con lo que ella veía y creía. Así que ha sido un placer para mí poder contarles un poquito sobre la vida y la obra de Hilma af Klint y nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche por acá y por los podcasts. No se olviden de seguirme en las redes sociales si quieren y bueno, nos vemos.